¿Alguna vez has sentido que, a pesar de estar rodeado de personas, mensajes, notificaciones y estímulos constantes, hay un vacío dentro de ti que nada parece llenar? Te levantas cada mañana, sigues tu rutina, trabajas, socializas, pero al final del día, cuando estás a solas contigo mismo, sientes que algo falta, como si vivieras una vida que no es completamente tuya. No estás solo. Vivimos en la era de la hiperconexión y, paradójicamente, del mayor vacío existencial de la historia. Las estadísticas muestran que los casos de depresión, ansiedad y sensación de falta de propósito han alcanzado niveles epidémicos. Pero, ¿y si te dijera que hace más de un siglo, un filósofo español ya había descifrado no solo la causa de este vacío, sino también su solución? Hoy vamos a sumergirnos en una de las ideas más poderosas y transformadoras de la filosofía, el concepto de yo soy yo y mis circunstancias, de José Ortega y Gasset, pero no lo haremos desde una perspectiva académica y distante, sino descubriendo cómo esta idea puede revolucionar tu forma de relacionarte contigo mismo y con tu entorno, transformando ese vacío en una vida auténtica y plena. José Ortega y Gasset no fue un filósofo encerrado en una torre de marfil. Nacido en Madrid en 1883, vivió intensamente su época, enfrentando guerras, cambios políticos radicales y transformaciones sociales profundas. Fue precisamente esta inmersión en la realidad lo que le llevó a desarrollar una filosofía centrada en la vida concreta de cada persona. En 1914, en su obra Meditaciones del Quijote, Ortega escribió una frase que cambiaría para siempre el pensamiento filosófico español. Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo. Esta expresión, aparentemente simple, contiene una profundidad asombrosa que sigue siendo revolucionaria más de 100 años después. Pero, ¿qué significa realmente? Vamos a descomponerla. Cuando Ortega dice yo soy yo, está hablando de nuestra identidad personal, de esa esencia única e irrepetible que cada uno de nosotros posee. Es lo que en términos modernos llamaríamos autenticidad, ese núcleo que permanece fiel a sí mismo, a pesar de las presiones externas. La segunda parte, y mis circunstancias, reconoce que no existimos en el vacío. Estamos inmersos en un entorno físico, social, cultural e histórico que nos condiciona constantemente. Tu familia, tu país, tu época, tus amistades, tu trabajo, incluso el clima de tu ciudad. Todo eso forma parte de tus circunstancias. Pero la verdadera genialidad de Ortega está en la conclusión. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Aquí está la clave que muchos pasan por alto. No podemos simplemente aceptar pasivamente nuestras circunstancias ni tampoco ignorarlas. Debemos salvarlas, es decir, darles sentido, interpretarlas, transformarlas. Ortega ilustra esta idea con una anécdota sobre el filósofo griego Heráclito. Cuando sus discípulos fueron a visitarlo, lo encontraron en la cocina, un lugar que consideraban indigno para un gran pensador. Heráclito les dijo, «Pasad aquí, pues también están los dioses». Incluso en las circunstancias más cotidianas y aparentemente insignificantes, podemos encontrar significado y trascendencia. El vacío existencial que muchos experimentamos hoy no es casualidad. Es el resultado directo de haber olvidado esta sabiduría orteguiana. Viktor Frankl, superviviente de los campos de concentración nazis y fundador de la logoterapia, definió este vacío como la neurosis masiva de nuestro tiempo, que puede entenderse como la aseveración de que el ser carece de significación. ¿Te suena familiar? Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente hacia afuera, hacia la alteración y la distracción. Nuestros teléfonos vibran sin cesar. Las redes sociales demandan nuestra atención. El trabajo invade nuestro tiempo personal, y las opiniones ajenas moldean nuestras decisiones. Ortega lo llamaría vivir atropellado,
donde son las cosas del contorno quienes deciden de nuestro hacer, nos empujan mecánicamente a esto o lo otro, nos llevan al estricote. Este modo de vida nos aleja de nuestro yo auténtico y nos convierte en lo que Ortega llamaría personas inauténticas. La consecuencia es clara. La dislocación en referencia al proyecto de vida se manifiesta en forma de dolor, de angustia, de enojo, de mal humor, de vacío. ¿Reconoces estos síntomas en tu vida? Las estadísticas son alarmantes. El consumo de ansiolíticos se ha disparado. Los casos de burnout laboral aumentan cada año, y las consultas por crisis existenciales se multiplican. Detrás de estos números hay personas reales que sienten que viven vidas que no les pertenecen, atrapadas en circunstancias que no comprenden ni pueden transformar. Pero quizás el síntoma más revelador sea la adicción a la distracción. Pasamos horas en redes sociales, series interminables o videojuegos, no por el placer que nos proporcionan, sino para evitar enfrentarnos a ese vacío interior. Como diría Ortega, procuramos hacer ruido, ensordecerse, distraerse para no oír la voz de la vocación y estafarse a sí mismo. Frente a este panorama desalentador, la filosofía de Ortega y Gasset nos ofrece un camino de transformación profunda. No se trata de una solución rápida ni de un truco de autoayuda, sino de un proceso de reconexión con nuestra autenticidad y de reinterpretación de nuestras circunstancias. El primer paso es lo que Ortega llama ensimismamiento. En sus propias palabras, ni hay otro modo de ser el que efectivamente se es que ensimismándose, esto es, antes de actuar, antes de opinar sobre algo, detenerse, un instante, y en vez de hacer cualquier cosa o de pensar lo primero que viene a las mientes, ponerse rigurosamente de acuerdo consigo mismo. Este ensimismamiento implica cultivar la soledad consciente. A diferencia del aislamiento negativo, la soledad consciente es un espacio de encuentro con uno mismo. Poco puede estimarse a la persona que no ha descendido alguna vez a ese fondo último de sí misma, donde se encuentra irremediablemente sola, nos dice Ortega. Dedica tiempo cada día a estar contigo mismo, sin distracciones ni ruidos externos. El segundo paso es descubrir tu vocación auténtica. Para Ortega, cada persona tiene un ser auténtico y una vocación que le es propia. Cada hombre, entre sus varios seres posibles, encuentra siempre uno que es su auténtico ser, y la voz que llama a ese auténtico ser es lo que se llama vocación. No se trata necesariamente de una profesión, sino de un modo de ser y estar en el mundo que resuena con tu esencia más profunda. El tercer paso consiste en asumir la responsabilidad de tus circunstancias. No eres víctima pasiva de tu entorno. Como señala Javier Iriondo interpretando a Ortega, siempre tenemos dos opciones. Podemos sentarnos a esperar a que las circunstancias cambien, pero entonces dependemos de los demás y del entorno. O podemos asumir nuestra responsabilidad y capacidad para influir en ellas y reaccionar de manera más constructiva. Finalmente, necesitas crear un proyecto vital auténtico. La vida auténtica requiere un proyecto que integre tu yo y tus circunstancias. A lo que aspira Ortega es a que el hombre viva forjando propiamente su vida, que sea un hombre novelista de sí mismo dándose cuenta de ello. Es decir, con plena conciencia de que, por sus acciones, se está forjando a sí mismo. La clave está en comprender que la autenticidad no consiste en ignorar las circunstancias para ser uno mismo, ni en someterse a ellas renunciando a la propia identidad. La verdadera autenticidad surge de la integración dinámica entre ambas dimensiones, en un proceso continuo de interpretación y transformación mutua. Ahora, te propongo un ejercicio práctico para comenzar a aplicar la filosofía orteguiana en tu vida cotidiana. Lo llamaremos el mapa de tu autenticidad. Primero, identifica tus circunstancias actuales. Toma una hoja en blanco y divídela en 6 secciones: entorno físico,
relaciones personales, trabajo, estudios, salud, tiempo libre y contexto social, cultural. En cada sección, anota los elementos más significativos que conforman tus circunstancias actuales. Segundo, distingue entre circunstancias impuestas y elegidas. Marca con un color diferente aquellas circunstancias que has elegido conscientemente y aquellas que te han sido impuestas o has aceptado por inercia. Tercero, conecta con tu yo auténtico. Dedica 20 minutos de silencio completo, sin distracciones, y hazte estas preguntas. ¿Qué actividades me hacen perder la noción del tiempo? ¿Qué valores son innegociables para mí? ¿Qué me conmovía profundamente en mi infancia? ¿Qué me gustaría que dijeran de mí cuando ya no esté? Cuarto, identifica las disonancias. Observa dónde hay conflictos entre tus circunstancias actuales y lo que has identificado como tu yo auténtico. Estas disonancias suelen ser la fuente del vacío existencial. Quinto, diseña intervenciones transformadoras. Para cada disonancia identificada, diseña una acción concreta que te permita salvar esa circunstancia, es decir, reinterpretarla o transformarla para que esté más alineada con tu autenticidad. Este ejercicio no es algo que se complete en una sola sesión. Es una práctica que deberías revisar periódicamente, observando cómo evolucionan tanto tus circunstancias como tu comprensión de tu yo auténtico. Para ilustrar cómo la filosofía de Ortega puede transformar vidas reales, consideremos algunos casos. María había alcanzado el éxito profesional que siempre creyó desear. Un alto cargo ejecutivo, un salario excelente y reconocimiento en su sector. Sin embargo, sentía un vacío inexplicable. Aplicando el pensamiento orteguiano, María se dio cuenta de que había construido su carrera basándose en expectativas externas, no en su vocación auténtica. A través del ensimismamiento, descubrió que su pasión real estaba en la enseñanza y la mentoría. No abandonó su puesto ejecutivo, pero transformó su enfoque. Implementó un programa de desarrollo para jóvenes talentos dentro de su empresa y comenzó a dedicar parte de su tiempo a dar clases en una universidad local. Al salvar sus circunstancias profesionales, reinterpretándolas desde su autenticidad, María encontró un propósito que llenó su vacío existencial. Carlos siempre se había definido a través de sus relaciones. Saltaba de una relación a otra, adaptándose a lo que creía que su pareja esperaba de él. El resultado era una sensación constante de estar interpretando un papel, nunca siendo realmente él mismo. Al explorar la filosofía de Ortega, Carlos comprendió que había estado ignorando su yo auténtico, permitiendo que sus circunstancias relacionales lo definieran por completo. Decidió tomarse un tiempo de soledad consciente para reconectar consigo mismo. Descubrió pasiones olvidadas, valores propios y límites que necesitaba establecer. Cuando volvió a relacionarse, lo hizo desde su autenticidad, buscando personas que apreciaran su verdadero yo. Sus nuevas relaciones, aunque menos numerosas, resultaron infinitamente más satisfactorias y genuinas. Tras 40 años como enfermera, la jubilación golpeó a Ana con una crisis existencial profunda. Sin su profesión, que había sido el centro de su identidad, se sentía vacía y sin propósito. Aplicando el pensamiento de Ortega, Ana comprendió que necesitaba salvar sus nuevas circunstancias, dándoles un significado propio. Reflexionó sobre qué aspectos de la enfermería le habían resultado más satisfactorios. El cuidado, la empatía, el acompañamiento en momentos difíciles. A partir de esta reflexión, Ana comenzó a colaborar con una ONG que ofrecía apoyo emocional a personas mayores en soledad. No era enfermería en sentido estricto, pero le permitía expresar su yo auténtico en sus nuevas circunstancias. El vacío se transformó en una nueva etapa llena de sentido. Estos casos nos muestran que el vacío existencial no es una condena inevitable. Es posible transformar nuestra relación con nosotros mismos
y con nuestras circunstancias para vivir una vida más plena y auténtica. Pero no nos engañemos. Este camino requiere valentía. Como señala Ortega, vivir es sentirse perdido. Es natural sentir miedo ante la incertidumbre que supone abandonar los roles impuestos y buscar nuestra autenticidad. Sin embargo, es precisamente en ese sentirse perdido donde comienza la posibilidad de encontrarse verdaderamente. Otro obstáculo común es la presión social. Nuestra sociedad valora la conformidad y castiga la diferencia. Ortega lo sabía bien. La rebelión de las masas ha producido una invasión vertical de los bárbaros. Con bárbaros, Ortega se refería a quienes viven sin cuestionarse, siguiendo ciegamente las convenciones sociales. Resistir esta presión requiere fortaleza interior y claridad sobre nuestros propios valores. También debemos enfrentar la tentación de la distracción constante. Nuestra cultura nos ofrece infinitas formas de evitar el encuentro con nosotros mismos. Como advierte Ortega, el hombre masa es el hombre cuya vida carece de proyecto y va a la deriva. Necesitamos aprender a desconectar, a crear espacios de silencio y reflexión en nuestras vidas. Un aspecto fascinante de la filosofía orteguiana es su visión de la crisis existencial como oportunidad. Para Ortega, los momentos de mayor vacío y desorientación pueden ser precisamente aquellos en los que estamos más cerca de descubrir nuestra autenticidad. Las épocas de crisis son aquellas en que el hombre se pierde para encontrarse, escribió. Piensa en tu propio vacío existencial, no como un problema a eliminar, sino como una señal que te indica que algo en tu vida necesita transformación. Es tu yo auténtico llamándote a través de ese malestar, invitándote a reconectar con tu esencia y a transformar tus circunstancias. La filosofía de Ortega nos ofrece también una visión revolucionaria de la felicidad. Para él, la felicidad no consiste en acumular placeres o éxitos externos, sino en la coincidencia entre lo que somos y lo que hacemos. La felicidad consiste en hacer lo que se debe y en deber lo que se hace, afirmaba. Es decir, en vivir de acuerdo con nuestra vocación auténtica, en armonía con nuestras circunstancias. Esta concepción de la felicidad es profundamente liberadora. No depende de factores externos como la riqueza, el estatus o el reconocimiento social. Depende de nuestra capacidad para vivir auténticamente, para integrar nuestro yo y nuestras circunstancias en un proyecto vital coherente. Ahora bien, ¿cómo podemos mantener esta autenticidad en un mundo que constantemente nos empuja hacia la alteración y la distracción? Ortega nos ofrece algunas claves. Primero, cultivar lo que él llama la atención a la vida. Se trata de una actitud de presencia consciente, de estar plenamente en cada momento y en cada actividad. La vida no es sino lo que hacemos y lo que nos pasa, nos recuerda Ortega. Esta atención nos permite reconocer tanto las oportunidades como las amenazas que nuestras circunstancias nos presentan. Segundo, desarrollar lo que Ortega denomina razón vital. No se trata de la razón abstracta y desencarnada de la tradición filosófica, sino de una razón que emerge de la vida misma, que nos ayuda a interpretar nuestras circunstancias y a tomar decisiones coherentes con nuestra autenticidad. La razón pura tiene que ser sustituida por una razón vital, afirmaba. Tercero, abrazar la perspectiva. Para Ortega, cada persona tiene una perspectiva única sobre la realidad, determinada por su posición en el mundo. No existe una visión objetiva o absoluta. El punto de vista individual me parece el único punto de vista desde el cual puede mirarse el mundo en su verdad, escribió. Esta idea nos libera de la tiranía de las verdades absolutas y nos invita a valorar nuestra perspectiva única. Cuarto, practicar lo que podríamos llamar solidaridad circunstancial. Reconocer que todos estamos condicionados por nuestras circunstancias nos ayuda a desarrollar empatía hacia los demás. Como señala Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Esta salvación incluye también a las personas que forman parte de nuestras circunstancias. Quinto,
asumir la responsabilidad de nuestra libertad. Para Ortega, la vida humana es fundamentalmente libertad, pero una libertad situada en circunstancias concretas. El hombre no tiene naturaleza, sino historia, afirmaba. Esto significa que no estamos determinados por una esencia fija, sino que nos vamos construyendo a través de nuestras elecciones dentro de nuestras circunstancias. Hemos recorrido juntos el poderoso concepto orteguiano de yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, descubriendo cómo esta idea puede transformar nuestra relación con nosotros mismos y con nuestro entorno. El vacío existencial que muchos experimentamos no es una condena inevitable de la vida moderna. Es, más bien, el resultado de haber perdido la conexión con nuestra autenticidad y de no saber cómo interpretar y transformar nuestras circunstancias. La filosofía de Ortega nos invita a un doble movimiento, hacia adentro, a través del ensimismamiento, para descubrir nuestro yo auténtico, y hacia afuera, para dar sentido y transformar nuestras circunstancias desde esa autenticidad recién descubierta. Este proceso no es fácil ni rápido. Requiere valentía para enfrentar la soledad, honestidad para reconocer las disonancias en nuestra vida, y perseverancia para transformar gradualmente nuestras circunstancias. Pero como diría Ortega, la vida es la de cada cual tiene que irse viviendo la suya por sí solo. Te invito a que comiences hoy mismo con el ejercicio que te he propuesto. Dedica tiempo a mapear tus circunstancias y a conectar con tu yo auténtico. Comparte en los comentarios qué descubrimientos has hecho y qué aspectos de tu vida planeas transformar. En nuestro próximo video, exploraremos otro concepto fundamental de Ortega, la razón vital, y cómo aplicarla para tomar decisiones más auténticas y significativas. No olvides suscribirte para no perdértelo. Recuerda, no estás condenado a vivir en el vacío existencial. Como diría Ortega, tienes la capacidad de ser el novelista de ti mismo, de crear una vida que refleje tu auténtica esencia. El primer paso es atreverte a mirar hacia adentro, a ensimismarte, para luego transformar tus circunstancias desde tu verdad más profunda. Hasta el próximo video.